Ramírez de la acusación formulada en su contra de ser autores del delito de secuestro calificado y condena a Joel Vladimiro Esquivel Contreras, jefe de la Tenencia de Carabineros de San Joaquín, a la época de los hechos como autor del mismo delito cometido en contra de Vicente del Carmen Vidal Paredes, en grado consumado, cometido a contar del 5 de octubre del año 1973, a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, más las respectivas accesorias legales con costas. Hay también una condena civil, pero hago presente a su señoría que esto no es materia del recurso. Muy bien. Únicamente es un recurso por parte de la defensa del condenado, que se mantuvo la condena en 10 años y alega dos causales, una en subsidio de otra. La primera es la causal del artículo número 7 del artículo 546, toda vez que su parecer se han infringido los artículos 456 bis, 459, 464, 482, 488 del Código de Procedimiento Penal en relación con los artículos 15, 141 y 293 del Código Penal. Se estima que no se encuentra acreditada la responsabilidad penal de su representado, que únicamente se lo está condenando por ser jefe de la tenencia de San Joaquín a la fecha de los hechos, que el hecho da por establecida la detención ilegal y la muerte de la víctima, pero no la dinámica de los hechos ni quiénes serían los autores materiales. Señala que efectivamente estuvo a cargo de la tenencia de San Joaquín su representado, que esto no era algo discutido, pero que en realidad únicamente se habría construido su participación en base a que era el jefe de la unidad y que además vivía dentro de la comisaría en una parte posterior a la comisaría, lo que es toda insuficiente. Posteriormente, la causal del subsidio del artículo del 546 número 1 del mismo artículo estima que si no estuvo determinado, si no se logró determinar quiénes eran los autores materiales de este delito, malamente se puede determinar quiénes eran o quién fue el autor inductor. Este condenado viene por el 15 número 2 en grado de inductor por ser el jefe de la unidad. Señala que para que se acredite esta participación en carácter de inductor deben acreditarse las responsabilidades tanto del ejecutor material como del inductor, lo que no acontece en la especie. Toda vez que no se ha probado que distintas personas, siguiendo las instrucciones de su representado, supuestamente hayan secuestrado a la víctima de estos antecedentes. Pide, por lo tanto, su señoría que se acoja al recurso y se dicte una sentencia de reemplazo que absuelva a su representado de la acusación y de todos los cargos. En cuanto al hecho penal acreditado, su señoría, considerando 17º del fallo de primera instancia que hizo suyo la sentencia de segunda, se establece lo siguiente. Primero, que el 5 de octubre de 1973, en horas de la noche, en el marco de un allanamiento efectuado en la población Aníbal Pinto de la comuna de San Joaquín, funcionarios policiales de la dotación de la Tenencia de Carabineros de San Joaquín detuvieron sin derecho a Vicente del Carmen Vidal Paredes en su domicilio ubicado en pasaje 4, número 3271 de la citada población, que en la fecha indicada la Tenencia de Carabineros de San Joaquín, extendencia Sumar, se encontraba bajo el mando del teniente Joel Vladimiro Esquivel Contreras. Tercero, que el mismo día los mencionados funcionarios policiales detuvieron a los pobladores Luis Enrique Pinolillo, Roberto Muñoz Candia, Juan Darío Villagra González y Miguel Ángel Villagra González. Cuarto, que acto seguido todos los detenidos fueron trasladados a la Tenencia de Carabineros de San Joaquín, lugar en el que fueron sometidos a malos tratos. Quinto, que posteriormente Vicente Vidal Paredes, en el lugar de ser puesto a disposición de la autoridad judicial o administrativa correspondiente, fue ejecutado en las inmediaciones de la citada unidad policial mediante 7 impactos de proyectil balístico en el cráneo y tórax, siendo abandonado su cuerpo en el Zanjón de la Aguada. A juicio de los sentenciadores, los hechos anteriormente descritos constituyen el delito de secuestro calificado cometido en perjuicio de la víctima, toda vez que se acreditó que aquel fue detenido sin derecho por funcionarios de la dotación de la tenencia de San Joaquín y privado de libertad, fuera de las hipótesis de un delito flagrante, que posteriormente fue maltratado y estuvo legalmente privado de libertad. En cuanto a la participación, se tuvo en consideración para darla por establecida primeramente la declaración de don Joel Vladimiro Esquivel Contreras, que es jefe de la tenencia. Si bien es cierto, no discute su calidad de jefe a la fecha de los hechos, señala que es cierto que vivió en una pieza en la misma unidad policial y luego en una casa situada atrás, pero lo cierto es que desconoce cualquier relación de hecho que diga relación con el Vicente de estos actos, y señala que en el sector también había patrullaje por parte de piquetes de otras prefecturas. La sentencia de primera instancia, para objeto de acreditar su participación, pese a que niega los hechos, tiene como antecedentes de cargo bastantes declaraciones. Primero, la declaración de 7 hermanos de la víctima. Algunos de ellos, todos ellos tomaron conocimiento por la cónyuge del desaparecido, que relata que lo fueron a detener a su domicilio, personal de dotación de esta comisaría,
y dos hijos, uno no nacido y otro que tenía 2 años a la fecha de nacimiento, que repiten lo que le dijeron y tuvieron conocimiento por sus padres, que lo habían detenido y que posteriormente lo encontraron en el Zanjón de la Guada. Hay una declaración en particular, su señoría, que es una de las hermanas del detenido, que a la fecha tenía 17 años, que dice y tuvo conocimiento que habría sido detenido por una persona sindicada como Paco Segúa. Y ella fue a confrontar a esta persona, que era uno de los funcionarios de la dotación, que en un principio había negado su participación, pero que posteriormente sí reconoció, pero únicamente que lo había detenido, pero que no sabía la ocurrencia de nada más de esto. También, su señoría, se cuenta con la declaración de 5 funcionarios que trabajaban en dependencias de la dotación, los que están contestes en señalar cuál era la cadena de mando, que efectivamente el jefe de la unidad era el teniente sentenciado en estos antecedentes, que su mano derecha eran las otras 2 personas que están sindicados o respecto de los cuales se dedujo acusación y auto de procesamiento, que en definitiva fueron absueltos, y participaban en algunas detenciones ilegales. Y su señoría, también se tuvo en consideración la nómina de funcionarios que estuvo presente o que estaba al momento del hecho, donde se señala que el jefe de unidad era precisamente la persona sentenciada en estos antecedentes. Por lo tanto, el sentenciador estima que en la época de los hechos se tuvo por acreditado que la tenencia de San Joaquín estaba al mando del teniente Jorge Vladimiro Esquivel Contreras, que formaban parte de la referida unidad policial, entre otros los carabineros José Segundo Fuentes Peña y Luis Antonio Vázquez Ramírez, que son otras 2 personas absueltos. Señala que la participación del primero de los sentenciados se determinó con la prueba relacionada anteriormente, la prueba testimonial, tanto de los familiares como de los funcionarios policiales, donde se ha demostrado que él estaba bajo cargo, tenía el mando directo del personal de carabineros que había detenido a esta persona. Y en cuanto a su señoría la participación, estiman que tuvo aquella establecida en el artículo 15, número 2, toda vez que faltó al deber de un comportamiento conforme a derecho de las fuerzas a su cargo, permitió que, debido a acciones directas de sus subordinados, el detenido fuera maltratado, ejecutado y finalmente muerto por disparos de bala, resultando inverosímil la declaración del teniente, que señala que desconocía los hechos, atendía la dinámica de la referida unidad policial y en especial su señoría, que tenía su habitación o su dependencia donde habitaba en la misma comisaría. Por lo tanto, lo condena, se acoge la irreprochable conducta anterior y se le aplica la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, cumplimiento efectivo. Apelan su señoría el acusado verbalmente, la AFEP, querellante fisco, y viene en consulta por las absoluciones. La fiscal de su señoría estuvo por confirmar en lo apelado y aprobarla en lo consultado, y en segunda instancia su señoría, con mayores fundamentos en cuanto a la participación que habría tenido el sentenciado, confirman la sentencia en alzada. Esos son, su señoría, los antecedentes. En especial, para efectos de hacer el análisis del artículo 15, número 2, es que los sentenciadores de segunda instancia dan por establecido que efectivamente él estaba a cargo del lugar o de la tenencia y que vivía en el mismo lugar. Por lo tanto, confirman la sentencia condenatoria. Muy Esos son, su señoría, los antecedentes de la causa. Lo escuchamos, abogado, por recurso. Abogado, escuchamos. Sí, sí, perdón, su señoría excelentísima. Con la venia, efectivamente alego, a fin de conseguir la nulidad de la sentencia condenatoria que aquí se ha descrito, puesto que a nuestro entender incurre en errores de derecho graves, particularmente, su señoría, en un error jurídico que a nuestro entender es de proporciones, cual es la de confundir, y en este caso finalmente terminar condenando, conforme al artículo 15, número 2, a nuestro representado en circunstancias, esto es como autor inductor, en circunstancias que no hay ningún antecedente que permita dar por cumplido los requisitos para estimarlo autor de dicha acción. De hecho, vamos a citar básicamente 3 sentencias de esta excelentísima Corte, digamos, que resuelven los nudos críticos referente a esa imputación y que a nuestro parecer deberían conducir a acoger este arbitrio de nulidad. Pero antes de eso, su señoría, de todas maneras, nos parece que en materia de prueba, y de ahí entonces la primera causal de nulidad a que se refería la señora relatora, ¿no es cierto?, que es la infracción
de las normas reguladoras de la prueba, puesto que nos parece que la forma en que se dan por establecidos los hechos no cumple ni siquiera con un estándar mínimo de acreditación, toda vez, sus señorías excelentísimas, que efectivamente hay un hecho básico que prácticamente no ha sido discutido, que esto es que el 5 de octubre del año 73, varios pobladores de la población Aníbal Pinto fueron detenidos en sus domicilios y habrían sido conducidos a la tenencia San Joaquín. Y que efectivamente el teniente a cargo era don Joel Esquivel. Pero, su señoría, ninguno de los aprehensores ha sido identificado. No se ha podido determinar si efectivamente eran funcionarios policiales. Tampoco se ha podido establecer a qué unidad pertenecían. Y ya en la relación se dijo que, y en realidad es la única testigo que da alguna seña más o menos circunstanciada de los hechos, que es una hermana, entonces de 17 años, del señor Vidal. eh, se indica, como bien se señaló, a una persona, digamos, de la misma población, conocida como Paco Segua, que sería o que es, digamos, don José II Fuentes Peña, pero esta persona fue absuelta, su señoría, justamente en resolución que a esta altura se encuentra ejecutoriada. Y lo mismo ocurre con el otro acusado, don Luis Vázquez Ramírez, que solamente es mencionado como posible partícipe por ser el único conductor de vehículo de la unidad, pero se olvida que incluso aquella tenencia era tan pequeña que ni siquiera tenía vehículo propio, su señoría excelentísima, y no solamente eso, sino que los mismos testigos señalan que, y en esto hay unanimidad, el resto de los detenidos, que la detención se habría practicado en un vehículo tipo camioneta, algunos señalan de estas de venta de helados posiblemente, o un tipo camión pequeño. Y ese vehículo, su señoría, no hay nada siquiera que pueda vincular a que en esa comisaría existiera un vehículo semejante y que estuviera a cargo de nuestro representado. Entonces, su señoría, tampoco hay ningún antecedente cierto, ni siquiera indiciario, acerca de el lugar en el que se habrían producido los disparos. Tampoco hay antecedentes sobre las armas utilizadas, si, por ejemplo, fueron armas fiscales o no, qué armas estaban en poder de aquella unidad en esa época, argumento que precisamente utilizó la defensa de Fuentes y, como señalamos, consiguió la absolución de su representado. Menos se pudo determinar, su señoría, quiénes ejecutaron esos disparos, aunque todo indicaría que al menos se trataría de dos personas, porque se registran disparos provenientes de armas distintas según la autopsia de la época y refrendada, digamos, con posterioridad. Eh, a raíz de toda esta falencia, su señoría, como digo, en los hechos dados por acreditado, a nuestro entender, justamente la primera de las causales dice relación con la infracción de normas reguladoras de la prueba al dar por establecida la participación de nuestro representado. Puesto que, lo decimos con toda, digamos, responsabilidad, a nosotros nos parece que más bien hay una especie de aparente prueba, aparente valoración de la prueba, pero en realidad no es tal. Si atendemos, la señora relatora decía, ¿no es cierto?, concretamente 5 testigos, efectivamente. Si atendemos a la estructura de la sentencia condenatoria de primer grado y confirmada por la de segundo, son 2 los grandes acápites que se pretenden señalar para establecer la responsabilidad de nuestro representado. Esto, un primer gran acápite que está a partir del considerando 15º, es comillas, en cuanto a la dinámica organizacional al interior de la tenencia de carabineros de San Joaquín. Como digo, uno podría decir, bueno, aquí hay una descripción acerca de cómo funcionaba y qué es lo que le permitiría atribuir responsabilidad al teniente a cargo de esta tenencia. Teniente, por lo demás, su señoría, que era una persona de muy poca edad a la época, tenía 28 años, que estaba destinado desde mayo del año 73 a cargo de esa tenencia, que originalmente tenencia tenía alrededor de 25 a 30 funcionarios a su cargo, pero que producido el golpe del año 1973, hubo una serie de retenes colindantes
que fueron fusionados, por así decirlo, se trasladó al personal y quedaron todos ellos a cargo de este teniente, tratándose alrededor de 80 personas. De aquellos, sus señorías excelentísimas, se ha tomado declaración a lo largo de los 11 años que se extendió la causa entre 40 y 50 funcionarios, pero sin embargo, lo que se considera como prueba para efectos de establecer la responsabilidad de nuestro representado, eh, pareciera que en este primer acápite, organización de la tenencia, pero vamos a ver que no hay más, a pesar de que hay otro capítulo que aparentemente simula constituir antecedente probatorio, son 5 declaraciones de exfuncionarios. Don Domingo Aristides Aravena Lorca, don Juan Francisco Bañados Mesa, y doy los nombres, su señoría, por la razón que voy a señalar enseguida, es importante. Don Pedro Catalán Portales, don Pedro Inostroza Calderón y don José Santo Vázquez Saavedra. Esos serían entonces los 5 funcionarios que estarían dando cuenta de esta dinámica organizacional de la comisaría. Pero ¿qué es lo que señala cada uno de ellos? Y me voy a ceñir a los más importantes. Don Pedro Ariel Catalán Sí, Portales. con las declaraciones de cada testigo, un resumen de lo que dice, que es lo importante. Respecto Su al señoría, ni siquiera, representado. por supuesto, es tan breve, digamos, que son 2 líneas en cada caso. El señor Catalán dice, no intervino en la detención de Vicente Vidal, desconoce la circunstancia en que murió dicho detenido. Esa es la primera declaración. Don Pedro Inostroza, no intervino en la detención, desconoce la circunstancia en que murió dicho detenido. Tercera prueba, que la unidad policial tenía jurisdicción sobre la población Aníbal Pinto. Esas son las declaraciones, su señoría, las estoy Muy bien. textuales, no estoy, digamos, haciendo resumen. Entonces, de lo que se puede dilucidar aquí, su señoría, es que de estas declaraciones nada se puede extraer acerca del funcionamiento de la unidad policial, ni tampoco nada que permita imputar participación a don Joel Esquivel. Y en ese sentido, su señoría, es que nos atrevemos a decir que justamente hay carencia probatoria y infracción a las normas reguladoras de la prueba, como voy a decir enseguida, ¿no es cierto? Y justificación, digamos, de nuestra primera causal de nulidad. El otro gran acápite, su señoría, dentro de la estructura de la sentencia, en la cual se pretende establecer la responsabilidad de nuestro defendido, se titula precisamente en cuanto a la participación de Joel Esquivel Contreras, que está a partir del considerando 21º, su señoría. Pero allí lo que se contiene en esas declaraciones, aparte de la declaración del mismo inculpado, digamos, condenado, o sea, nuestro defendido, quien señala que desconoce lo ocurrido con Vicente Vidal y que el sector también era patrullado por piquetes de otras prefecturas, que por su graduación, su señoría es excelentísima, un teniente, llegaban a su unidad muchos oficiales de cargo superior, se hacían cargo del recinto y sin darle ningún tipo de explicación, realizaban, digamos, actividades propias y que habían piquetes en vehículos que recorrían durante la noche el sector sur de Santiago, trasladaban detenidos, pero sin registro y sin que él, insisto, por su baja graduación policial, pudiera, digamos, exigir responsabilidad. Y en ese sentido explica el señor Esquivel que él trató de ser particularmente cuidadoso con esto, mantuvo libros de registro, los cuales lamentablemente, posterior a su destinación, desaparecieron. Él no está condenado por, ni ha sido imputado, su señoría, por ningún otro hecho relativo a violación de derechos humanos hasta la fecha, y por lo tanto, su señoría, desde ese punto de vista, él señala que desconoce absolutamente qué es lo que pudo haber ocurrido en este caso. Pero vuelvo al punto. ¿Qué es lo que señala la sentencia en esta segundo acápite participación del señor Esquivel? Lo que contiene, aparte de las declaraciones exculpatorias del mismo, son las declaraciones de los 2 otros, como bien dijo la señora relatora, ¿no es cierto?, personas declaradas reos, perdón, y acusados en su momento. Los ya señalados
Paco Segua, digamos, el señor Fuentes, que vivía en la misma población, por lo tanto era conocido, era dirigente deportivo del lugar, y don Luis Vázquez Ramírez, cuya única vinculación es que era conductor, el único conductor, digamos, autorizado, a pesar de que la tenencia no tenía vehículo, pero cuando conseguía algún vehículo, él conducía. Aparte de eso, su señoría, son justamente las dos declaraciones que se contienen en este acápite destinado supuestamente a establecer la responsabilidad de la persona condenada a estos 10 años. Y bueno, lo que señalan aquellos es precisamente que no participaron, eh, alegación, ¿no es cierto?, que es aceptada a su respecto, por lo tanto, en ambos casos no hay autores materiales al ser precisamente absuelto, y lo único que podría servir, digamos, es que José Puentes Peña, ¿no es cierto?, el Paco Segua, dice que el teniente Esquivel, ¿no es cierto?, tenía dominio o sabía lo que pasaba en la tenencia de carabineros de San Joaquín, y Luis Vázquez Ramírez señala lo mismo, digamos, que estaba en ella día y noche, por lo que, comillas, presume que conocía todo lo que ocurría en su interior. Esos son los antecedentes, su señoría, que permiten dar por sentada la participación culpable de nuestro representado. Antecedente, a nuestro parecer, absolutamente insuficiente en cuanto a valoración de los testigos, infractor de los artículos 459 del Código Procesal Penal, 464, en la medida que se pretende establecer presunciones a partir de aquí, infractor del artículo 482, 488 del Código de Procedimiento Penal, perdón, y por razones obvias, digamos, no puedo extender al respecto, digamos, pero el análisis que se hace de la prueba es, como digo, absolutamente insuficiente, no da cuenta ni siquiera indiciariamente, como digo, de hechos que pudieran ser constitutivos del delito por el cual finalmente se termina condenando a nuestro representado, a lo menos lo que dice relación con su participación. Y en ese sentido también consideramos que hay infracción al artículo 15 del Código Penal en todos los numerales, por las razones que voy a explicar enseguida, y también desde luego al artículo 141, que es el tipo penal por el cual finalmente resulta condenado. Es decir, su señoría, y con esto concluye esta primera causal. Lo que se pretende, en definitiva, es sustentar una condena, su señoría, a través de una mera convicción personal de atribución de responsabilidad, pero que no está sustentada en un análisis probatorio al tenor que exige el Código de Procedimiento Penal, en particular el artículo 456 bis, y desde ese punto de vista, su señoría, entendemos que esta sentencia debe ser anulada por carecer justamente de una real sustento probatorio. Segunda causal, su señoría. La segunda causal es mucho más jurídica, digamos, que la primera, en el siguiente sentido. Se termina condenando a nuestro representado, en definitiva, en calidad de autor inductor del artículo 15, número 2, y en eso es particularmente importante examinar la sentencia recurrida de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, en circunstancias, su señoría, es excelentísima, que no concurre, pero categóricamente no concurre ninguna de las exigencias del artículo 15, número 2, esto es la inducción, tal cual ha sido establecido por la doctrina, por la jurisprudencia, y en particular, cuando digo jurisprudencia, me voy a referir, como ya adelantaba, a 3 fallos de este excelentísimo tribunal, más uno de la Corte de San Miguel, que a mí me parece que aclaran absolutamente el tema y en qué sentido debiera acogerse esta causal de nulidad. De partida, su señoría, como decíamos, la calidad de autor inductor ya le viene otorgada por la sentencia de primer grado, es decir, de la señora ministra en visita, ¿no es cierto?, estima que nuestro representado incurre en una conducta que le permite calificarla de inducción. En estrados, porque como la apelación de nuestro representado fue verbal, hicimos presente que había a nuestro entender, manifiesto error de derecho en la aplicación de esta norma, puesto que justamente no se cumple con las exigencias de la inducción,
toda vez que no está establecida la identidad de las personas inducidas. Es decir, aquí al revés, podríamos decir, y esto lo conversé probablemente con el profesor Gonzalo Joel, el que probablemente más ha escrito sobre el tema, digamos, sobre el autor inductor en Chile. Probablemente, ¿no es cierto?, aquí lo que se pensaba en un primer momento es que iban a resultar condenados también los autores materiales del hecho. Están muy bien absueltos en un razonamiento impecable desde el punto de vista jurídico, pero no se entiende por qué ese razonamiento de absolución no se extiende a nuestro representado, cuando todavía entendemos existen más razones para extenderlo a nuestro defendido, esto es la carencia de prueba y cómo los indicios que podrían haber permitido atribuirle autoría material a los mentados Vázquez y Fuentes, en realidad son insuficientes para sostener una sentencia condenatoria. Muy bien razonado, como digo, tanto en primera como en segunda instancia, pero no ocurre lo mismo respecto a nuestro representado. Recordemos, ¿no es cierto?, que el 15 número 2 considera autor a los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo. Es decir, efectivamente tiene que haber una acción concreta y específica que es la de inducción. ¿Qué es lo que dice el fallo recurrido, su señoría? Nos recuerda que en estrado esta defensa dijo que para que exista un autor inductor debe existir un autor inducido y que en este caso no concurrían las exigencias, puesto que al no existir un autor material, malamente se podía considerar, ¿no es cierto?, como autor inductor a nuestro representado. Sin embargo, haciéndose cargo de ese argumento, a nuestro entender, incurriendo en un error de derecho, confunde dos cosas. Y me estoy refiriendo básicamente al considerando sexto de la sentencia de la Ilustrísima Corte, sentencia de segunda instancia, dice que la participación del acusado en nuestro caso estaría dada porque sería un autor mediato, ya que la doctrina sostiene que revestiría tal calidad quien, dominando el hecho y poseyendo las demás características de la autoría para ejecutar la conducta típica, se sirve de otra persona denominada instrumento. Pero llamo la atención, digamos, de inmediato, que cuando en ese considerando sexto, el fallo recurrido se refiere al artículo 15, no señala y habla del autor mediato, no señala cuál de los numerales del artículo 15 se está refiriendo, porque seguramente vuestra señoría sabe mejor que esta parte, ¿no es cierto?, que la doctrina y en general la jurisprudencia estima que el autor mediato, y estamos hablando en el contexto, ¿no es cierto?, a propósito de la doctrina alemana, ¿no es cierto?, el concepto establecido por Roxin, si bien hay autores, ¿no es cierto?, que establecen que hay una laguna de punibilidad en la materia en nuestro país, tesis ya descartada, digamos, a esta altura, pero la doctrina, digo, y jurisprudencia acepta que cuando se habla de autor mediato en estos términos, estamos refiriéndonos al autor directo, ¿no es cierto?, del artículo 15, número 1, una de las hipótesis del artículo 15, número 1 del Código Penal, pero en ningún caso al amparo del artículo 15, número 2 del mismo cuerpo normativo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, su señoría, a nuestro entender, hay una errónea aplicación del derecho. Esto se refrenda en el considerando octavo de la misma sentencia recurrida, puesto que, digamos, se refrenda el error, puesto que habiendo señalado delante, ¿no es cierto?, en el considerando sexto que se trataba de una participación como autor mediato, refrenda que corresponde al de autor a que se refiere el artículo 15, número 2 del Código Penal, es decir, el concepto, ¿no es cierto?, del fallo recurrido. No habría diferencia o habría una confusión o habría una identidad entre autor mediato y autor inductor. Y en ese sentido, su señoría, nosotros estamos ciertos que eso constituye un error jurídico, digamos, porque el autor inductor, según entiende doctrina y jurisprudencia, forma la voluntad delictiva en el autor ejecutor. Entonces, lo distintivo es que aunque no toma parte en el hecho típico, de todas maneras convence a otro para que lo lleve a cabo. Y por eso se lo considera, no es que sea autor, se lo considera, dice la doctrina,
en los términos del artículo 15, número 2 del Código Penal. Pero su señoría excelentísima sabe que la inducción tiene determinados requisitos y exigencias bastante claras que deben ser acreditadas para poder condenar a título de autor inductor. Las que ni remotamente, no solamente no se dan por establecer este caso, sino que no, como que no existieran, digamos, simplemente. ¿Por qué? Porque cuando el inductor da a conocer su determinación delictiva, en definitiva, su señoría tiene que estar determinada en todas sus circunstancias, en todos sus términos y conducta, de tal manera que el autor ejecutor proceda a llevarlo a cabo sin agregar por su cuenta nuevas acciones o conducta, porque en ese caso ya nos saldríamos del artículo 15, número 2. ¿Y qué hay respecto de esto en el caso específico? Bueno, nada, su señoría. Respecto a don Joel Esquivel, no hay nada que pudiera siquiera servir de cerca de prueba de qué instrucciones precisas habría otorgado a quienes, porque como no están determinados los autores materiales, para llevar a cabo este delito. Por lo tanto, su señoría, estamos ciertos que no concurre las exigencias de la inducción. Y en ese sentido citamos la primera de los fallos que a nuestro entender este excelentísimo tribunal ya tiene suficientemente establecido, que es la sentencia de esta excelentísima Corte 29 de octubre del año 2013, causa rol 809-2012, en el cual este máximo tribunal, ¿no es cierto?, ha dicho con claridad que el instigador o inductor participe en un hecho punible para que otro, digamos, en definitiva, lo realice y por lo tanto crea la voluntad, ¿no es cierto?, de delinquir, hace tomar, ¿no es cierto?, la decisión de hacerlo y estudia justamente ese fallo, no lo voy a referir aquí, por supuesto, como el término inducir del artículo 15, número 2, está empleado en su acepción natural de persuadir, estimular a alguno, pero lo hace precisamente, por lo tanto, el autor ejecutor, ¿no es cierto?, porque ha sido persuadido, es el que lleva a cabo el hecho material típico. Y en ese sentido, su señoría, entonces, esto también es refrendado por una sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, que también insiste en que el inductor forma la voluntad delictiva en el autor. Y por lo tanto, hay requisitos, y a eso voy, específicos que se han establecido y que en este caso precisamente no concurren. Es decir, hay que medir la inducción en definitiva. O sea, no basta con decir acá hubo inducción, hay que calificarla, hay que determinar, ¿no es cierto?, la concurrencia de sus requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos básicamente? Y esto también está establecido en la sentencia de esta excelentísima Corte Suprema de 29 de octubre del año 2013 en la causa Rol 8809-2012, en la cual este excelentísimo tribunal precisamente consideró que incurría en un error de derecho la sentencia al establecer la participación del acusado en calidad de autor inductor en los términos del artículo 15, número 2, está fundándola en un concierto, acuerdo o convivencia, o connivencia, digo, porque aquello correspondía al 15, número 3. La inducción, dice este máximo tribunal, es totalmente distinta al concierto previo. ¿Y cuáles son entonces esos requisitos que tiene que cumplir? La instigación, su señoría, constituye en sí misma una acción, es decir, una actuación que además ha de ser dolosa, puesto que se tiene que ejecutar a sabienda con el propósito de influir en el autor material. Segunda exigencia, debe ser directa y determinada, de manera tal que sea posible de conectar con la reacción, ¿no es cierto?, del autor material. Por lo tanto, no responde el autor inductor de lo que aquel haga, ¿no es cierto?, por su cuenta, como ya está dicho, excediendo la instigación, sino que tiene que ceñirse justamente a los términos del inductor. Y por eso, en definitiva, este resulta condenado como autor. Debe referirse a un hecho específico y determinado. Es decir, lo dice, digamos, vuestra señoría excelentísima, ¿no es cierto? Una invitación genérica o insinuación obviamente no constituye inducción y la determinación, en definitiva, digamos, como decimos, debe además surtir efecto.
es decir, eh, debe llevarse a cabo aquello que le fue inducido. Esto lo trata en particular el profesor Hoyle en un artículo justamente Inducción a la teoría o autoría por inducción, estudio de la participación criminal del Bueno, inductor en el mira, derecho penal. yo le he aguantado perdón, abogado, todo su alegato que lo ha leído. Por favor, no lea los alegatos, estamos Mm. digamos, un alegato sonoral, ha leído todo su tiempo, su alegato, por favor. Bien, su señoría, gracias. Voy concluyendo. Y finalmente, en torno a estos requisitos, ¿no es cierto?, de la inducción, debe ser eficaz, esto es, debe surtir efecto, digamos, y en ese sentido, su señoría, eh, me remito a los requisitos del profesor Gonzalo Muy bien. Hoyle en el libro Autoría Inmediata, Inducción. Ninguna de estas situaciones sucedería o ninguna de estas exigencias se pudieron dar por establecida en este caso, ¿ya? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, sucedería el hecho de que nuestro representado hubiera sido el teniente a cargo de la unidad, obviamente que es absolutamente insuficiente para Muy bien. considerarlo como partícipe en los términos cual se ha establecido, ¿no es cierto?, en las sentencias recurridas. Y en ese sentido, su señoría, y para ir concluyendo, hago hincapié en que el tribunal, o sea, esta excelentísima corte, ya se ha referido a una situación muy parecida a esta, digamos, entre otras, por supuesto, que es la sentencia de 27 de enero del año 2012 en la causa ROR 4822-2011, donde consideró que se producía un error jurídico al establecer la responsabilidad penal, en este caso de un jefe de un regimiento, solo por constituir, digamos, aquel comandante, ¿no es cierto?, de grado superior, en este caso era el comandante del regimiento, puesto que, aunque en ese caso estaban determinados los autores materiales, cosa que aquí sabemos que no acontece, pero aun cuando estuvieran determinados, digo, los autores materiales, lo que establece claramente la sentencia referida de vuestra señoría excelentísima, ¿no es cierto?, es que eso es insuficiente para considerarlo autor de un secuestro calificado, puesto que la sola circunstancia de desempeñarse como comandante de la unidad donde subrepticiamente se mantuvo a la víctima por los sujetos autores, digo, ese solo hecho no implica que hubiera contribuido ni material ni intelectualmente a la ejecución del delito por el cual se le hace Muy responsable. bien, abogado. Así las cosas, su señoría, entendemos que claramente se configura un error de derecho en este segundo gran acápite de nuestra alegación y por lo tanto, y en subsidio de la primera causal, solicitamos respetuosamente se proceda a anular esta sentencia recurrida y pronunciar a continuación sentencia absolutoria a nuestro representado, que es lo que naturalmente se impone a la luz de lo que hemos expuesto o sin perjuicio, digamos, de la resolución que en derecho corresponde de acuerdo a lo que resuelva el mejor parecer de vuestra señoría excelentísima. Muchas gracias. Bien, abogado. Usted. Doña Lilian Díaz. Puede alegar por tiempo que se anotó, abogado. Muchas gracias, su señoría. Con su venia, mi calidad de abogado, entonces solicito el rechazo del recurso de casación y consecuentemente con ello entonces se establezca que la sentencia no es nula y se confirme. Su señoría, previo a iniciar mi alegato, quisiera hacer una precisión quizás para ilustrar de mejor forma respecto a la Bien. relación, toda vez que encuentro que quizás hay una información que me gustaría, pues, vuestra señoría. No hay problema, abogado. Gracias, su señoría. Y es en relación a la detención, porque la detención de la víctima no fue tan solo ella a quien se le detuvo, sino también fue con otros pobladores del mismo pasaje. En este caso estamos hablando de 4 personas más que fueron detenidas en el mismo sector con la víctima y ellas están todas vivas. Y son ellos quienes declaran específicamente a dónde concurrieron y donde concurrieron es el retén de San Joaquín ubicado en esta calle de Carlos Valdomino con Sierra Bella.
Ellos lo conocían porque la población Aníbal Pinto se encontraba muy cercano al lugar donde al lugar donde se encuentra la comisaría. Y de hecho, al costado de la comisaría había una cancha de fútbol donde todos lo conocían y ellos relatan después respecto de cómo fue su liberación, que lo hicieron correr en esta cancha de fútbol y le dispararon en el momento que estaban corriendo, cuando lo habían liberado. Uno de ellos, dos de ellos en realidad, se esconden debajo de un camión que se encontraron por ahí. Otros dos también no resultaron ilesos. Sin embargo, la víctima aparece con 7 heridas de bala en el San Juan de la Guada, también muy cercano a la población. Y esto muy cercano porque, en lo que mencionó la señora relatora, una de las personas familiares, en realidad casi todos los hermanos, en realidad no tan solo supieron de su detención, sino que después vieron a su hermano en el San Juan de la Guada. Y esto, su señoría, ¿por qué hago mención? Porque al comienzo del alegato del señor Alex Caroca, él refiere a que no se sabe a qué dotación pertenecía, que era tan pequeña que no tenían vehículos, que no se sabe el lugar donde se produjo. En fin, aquí estamos hablando, su señoría, no de un delito de homicidio calificado, como quizás menciona o da a entender, incluso la referencia que hace respecto de la sentencia de la Corte Suprema, que dijo al terminar, si no estamos hablando de un delito de secuestro calificado, precisamente se calificó por el grave daño, en este caso la muerte. Y el secuestro, su señoría, tiene como características distintas al homicidio, donde lo que donde lo que se cuida o lo que se establece como bien jurídico a proteger es la libertad, la seguridad individual, y en este caso son esos los bienes que fueron afectados y son los que se encontraron que el condenado precisamente participó y tiene responsabilidad penal en ello. ¿Por qué? Porque de donde eran los carabineros que detuvieron a la víctima y a donde llevaron a la víctima es precisamente este retén de San Joaquín. Eso, su señoría, como un poquito para contextualizar, Muy bien. y para que no quede duda dónde estuvo la víctima, porque tenemos estos testigos presenciales de bastante relevancia. De hecho, uno de ellos vivía en el mismo terreno, porque, bueno, en esa época era mucho más pobre todo, y había media agua en el mismo terreno donde la víctima, y uno de ellos entonces sale de ahí. Igualmente, las víctimas señalan que no pudieron reconocer a los personal de carabineros, pero sí reconocieron que eran carabineros, y después lo llevaron a la comisaría, y esto fue porque cuando los sacaban de sus domicilios, a todos les decían mira hacia abajo, con las manos arriba, rápido, rápido. Después cuando los subieron al camión, estaban todos boca abajo, uno arriba del otro, entonces tampoco hubo esto, y después cuando entran y cuando salen desde la comisaría, le hacen el clásico callejón oscuro donde estaban los carabineros a los alrededores, se les pega por las armas, en fin. Eso fue la dinámica, entonces ellos dicen no puedo reconocer porque en realidad no nos permitían reconocer. Y aquí un antecedente importante, quizás porque es la víctima quien falleció y no los otros. Básicamente, bueno, esto ocurrió en octubre de 1973, donde las instrucciones eran claras precisamente para infringir el temor. Eso en realidad no es algo que se encuentre probado específicamente en la causa, pero se da a entender porque ya es de público conocimiento precisamente cuál era la intención de impartir respecto del golpe militar y todo lo que venía después. Pero acá solamente mencionar, su señoría, que cuando estaban en la comisaría le empiezan a pedir que se saquen la ropa. Yo creo, en realidad es una suposición, pero bueno, porque siempre se la revisaba si es que tenían cicatrices y otro tipo de cosas que también lo hacían poner dentro de una categoría perseguida. Pero bueno, la víctima al parecer no se encontraba muy aseada, entonces empezaron a reprimirlo por esa situación y él se ríe de una manera muy nerviosa, de acuerdo a las mismas declaraciones, y entonces los carabineros, ellos, los detenidos, dicen que entendieron esta risa nerviosa como una risa burlona, entonces eso hizo que que quisieran entonces agredirlo mucho más, porque eso también declaran los testigos sobrevivientes que lo vieron cuando lo golpeaban de una manera mucho más, y también que le hacían las clásicas preguntas de cuál era su militancia política, si que tenían alguna vinculación con algún tipo de partido, etc. Cerrando, su señoría, esa situación un poco de contexto para poder zanjar completamente dudas dónde estuvo la persona y respecto a la participación del señor Esquivel. Él también cuestiona el tema del furgón. Su señoría, existe también declaraciones que dicen que existía un camión en
en la comisaría, y aquí me permito solamente referirme a dos declaraciones, en este caso de Juan Francisco Bañados Mesa y uno de los que fue absuelto, José Segundo Fuentes Peña. Uno de ellos, señoría, dice que todos los operativos donde habían personas detenidas se salían en el operativo en el furgón y que el conductor era uno de los y que solamente era uno de los personas de confianza del teniente Esquivel, que era Luis Vázquez, y esto está a Fojas 1209, y precisamente él dice que ellos salían en el operativo en el furgón. Entonces, también zanjar un poquito eso de que no había vehículo, porque también refiere, en este caso, la declaración de Fojas 1247, don José Fuentes Peña, que dice, y me permito solamente, gracias su señoría, mencionar esto, dice, respecto del teniente Esquivel, tenía un dominio completo de todo lo que sucedía en la tenencia, cualquier acción, permiso, debía pasar por él, incluso todos los hechos de importancia había que comunicárselo a él directamente debido a que las minutas las redactaba él. Esquivel no manejaba el furgón, las veces que me tocó salir con él lo hicimos a pie. Entonces su señoría también, para zanjar esa duda de que no había locomoción, entonces que podía corresponder a un tipo de comisión distinta, quienes lo detuvieron. Aquí también está acreditado y también consta por sus propias declaraciones que él vivía en la misma tenencia y después vivía no tan solo en la pieza, sino en una casa. Entonces, las demás declaraciones dan por evidente que si llegan alrededor de las 2 de la madrugada personas detenidas, ocurre todo lo que mencioné antes, evidentemente él sí salió. Y esto es lo que hace que el tribunal establezca su participación como autor mediático. ¿Y esto por qué lo menciona su señoría? Porque la doctrina establece respecto de este tipo de... Porque aquí no estamos hablando de una persona que instó a otra, no estamos hablando de una persona que se aprovecha de todo el poder organizado que tenía, no estamos hablando de una situación normal, estamos hablando desde un aparato represivo completo, donde él, en su calidad de teniente, entonces impone esta voluntad política del momento, donde había que entonces imponer el temor y aniquilar precisamente a personas que eran contrarias al golpe militar. Y aquí, su señoría, también, si efectivamente la apelación fue en verbal al momento de la notificación, sin embargo, en la sentencia, en su considerándose tercero, y eso también lo escuchamos ahora del abogado, fue el estrado donde la defensa estableció y sostuvo esta discusión entre la posibilidad donde no estaba permitido condenar como autor inductor cuando no teníamos a una persona que había sido el ejecutor material. Sin embargo, su señoría, por esta excelentísima corte, eso ya se zanjó en el año 2021. Al respecto, en este caso, solo mencionar el rol de la causa de la Corte Suprema 14.594-2019, donde se estableció precisamente respecto de... de nuevo, por favor. Sí, claro. 14.594 del año 2019. Una sentencia dictada en octubre del año 2021, precisamente por algunos miembros que hoy día integran esta excelentísima sala. En esa sentencia que también se establecía la participación del teniente de la comisaría de la Granja, donde no teníamos los ejecutores materiales respecto del delito, se estableció precisamente que acá, como había un aprovechamiento en su calidad de teniente de este aparato represivo, no era necesario precisamente por la sensibilidad de la persona actor material. En este caso, si esos carabineros no hubieran sido otros, igualmente la acción de él y su responsabilidad igualmente cabe, puesto que precisamente una de las características de esto, de ocupar estos aparatos organizados es eso, la fungibilidad del autor material del hecho. Y es lo que se estableció en estos tipos de delitos de lesa humanidad. Y en esta sentencia también se establece consideraciones respecto a un protocolo el nombre completo de Ginebra, pero el artículo 84 creo que refiere y establece 3 requisitos que sí se cumplen en este caso respecto del señor Esquivel. Y esos requisitos, su señoría, muy básicamente es que exista este aparato, que esta persona, incluso la persona en este caso Esquivel, no necesariamente tuvo que saber en el momento, incluso después pudo haber sabido, incluso y el otro requisito que es
la no, a ver, el hecho de no haber sido investigado el delito y el hecho de no haber interpuesto nada al respecto. Entonces aquí se establecen los requisitos doctrinarios que también se cumplen y me imagino que también mi abogado precesores para no ocupar quizás todos los fundamentos, no voy a hacer referencia específicamente a eso. Entonces, Disminuimos nosotros, alegato, po. también, Sí, también muy quiero- bien. Sí. Entonces, su señoría, eso para contextualizar y para terminar un poco esta idea un poquito vaga. Ahora, respecto al fondo del recurso de casación que se establece. Aquí se establece un recurso de casación en el fondo en base a dos causales, la del artículo, Sí. la del numeral primero y la numeral 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. Y en este caso, su señoría, ambas causales, como ya se ha discutido latamente por esta excelentísima Corte, son causales incompatibles, toda vez que la causal número 1 establece que uno acepta los hechos y que se encuentra bien catalogados los hechos dentro del ilícito penal, y lo que se discute en realidad es un tema de participación, y en este caso lo que él está pidiendo es una absolución, que no es entonces la causal número 1 para ello. Sin embargo, la causal 7, cuando hace referencia en su recurso, establece también ciertas normas que no son normas reguladoras de la prueba y por lo tanto también existiría la posibilidad de rechazar este recurso respecto a la forma que se interpone. Y en este caso, las normas respecto del artículo 546 numeral 7 son las 546 bis, 549, 459, 464, 482 y 488. En la página 4 del recurso hace referencias a todas estas normas. Sin embargo, en la parte petitoria, en la parte final de su recurso, en este caso la página 36, no menciona que había sido infringido y tampoco lo menciona en el texto completo de su recurso, ni las normas del 464, ni la norma del 452. Entonces, su señoría, hay una compatibilidad de forma porque establece una situación, no la fundamenta y después, en el por tanto, no hace referencia a las que había dicho al comienzo que sí lo había señalado. Y aquí, su señoría, entonces, respecto de las que sí hace un mayor análisis en su recurso, que es la norma de 456 bis, esa norma, su señoría, ya ha sido establecida por este excelente Corte, que no es una norma reguladora de la prueba, sino por el contrario, nuestra ya lo conocen, es un tema de valoración que tienen que hacer los jueces cuando adquiere o no adquiere la convicción. El 482 y el 488, bueno, 482 también estableció que era una norma reguladora de la prueba, el 488 en su forma genérica, que fue como se establece en la sentencia, perdón, en el recurso, tampoco lo es, sino por el contrario, es solamente respecto al numeral 1 y numeral 2 de este artículo. Y entonces, la sentencia cae de nuevo en perdón, no la sentencia, sino que el recurso cae de nuevo en este error, porque no tiene la precisión ni la certeza que requiere un recurso de derecho estricto respecto de mencionar cuáles son los errores para que vuestra señoría accedan a ello. Y además su señoría la establece en subsidio. Entonces, cuando establece la causal del número 7, después dice en subsidio de la primera, entonces interpongo la segunda, una situación también que no es la adecuada para interponer un recurso de casación en el fondo. Entonces, su señoría, para terminar, y aportar también mi alegato, solicito entonces, en virtud de los errores que tiene tanto el recurso en poner causales y también en el error respecto del recurso que hace referencia a la causal número 7, establecen normas que no son normas reguladoras de prueba y respecto de la norma que sí lo es, lo hacen de una forma genérica, solicito entonces el rechazo del recurso de casación. Muchas gracias, abogada. Bueno, abogado, atendido lo avanzado ya de la hora y viendo otros cometidos que debemos de cumplir, vamos a suspender los alegatos y Señor presidente, sí, disculpe, si me acorto, ¿sería posible hacerlo el día de hoy? ¿de cuánto tiempo está hablando, abogado? ¿No más de 15 minutos? ¿No más de 15? Sí, ok, vamos a escuchar a don Francisco. Muchas, Ahí pasamos de la una, entonces, bueno, ahí lo conversamos, ya. Pues lo escuchamos por el tiempo que usted señaló, abogado. muchas gracias, señor presidente. Con su venia y la de esta sala excelentísima, vengo en alegar por los 5 hermanos de la víctima, doña Rosa, doña Verónica, doña María Eugenia, don Manuel
y doña Soledad, todos Vidal Paredes, y por sus hijos. Don José Antonio Vidal Pinto, que a la época de los hechos tenía 1 año 10 meses, y don Camilo Enrique Vidal Pinto, que nació 4 meses después. Señoría, solicitamos que se rechace el recurso de casación en la forma presentado y que por lo tanto se declare que el fallo de segunda instancia no es nulo. Este es un claro ejemplo de crímenes de lesa humanidad por la modalidad del ataque generalizado contra la población civil, donde se buscaba hacer una verdadera racia, sin procesos, sin tribunales, sin derechos, en la completa impunidad. La dinámica organizacional ha sido referida ya por mi colega doña Lilian Díaz, así que ahí voy a ser muy breve. Hay declaraciones de funcionarios que dan cuenta de la estructura de la misma. La tenencia estaba a cargo del señor Joel Esquivel, era una unidad pequeña, él vivía al lado de la tenencia y se encontraban en alerta máxima, no pudiendo desconocer lo que estaba ocurriendo. Y además existen por lo menos 4 declaraciones que señalan, incluidas algunas citadas por la defensa, que el grupo, los operativos eran dirigidos por un grupo de confianza de Esquivel. Esto lo dice el señor Aravena Lorca citado, el carabinero Bañados Mesa e incluso los coimputados. Fuentes Peña, la declaración ya fue referida y el coimputado Vázquez Ramírez decía que Esquivel prácticamente vivía en la unidad policial y sabía lo que pasaba ahí día y noche. Los vecinos, ya se dijo, conocían la unidad y están los 4 testigos detenidos en el mismo allanamiento. ¿Sí? Entonces, voy a referirme a una de las temáticas que es la se dice que habría un problema con la inducción y con esta responsabilidad. Eso ya ha sido ratificado por la excelentísima Corte Suprema en diversas sentencias, por ejemplo, y voy a citar solamente 3, el episodio Joaquín Montesinos Rojas, el rol 14.594-2019, Repítalo, también por favor, con más lentitud, no tan rápido. per- perdón, Mismo. el rol Ya, muy bien. 14.594-2019, este fue ya citado por doña Lilian Díaz, pero agrego 2 que no había Repítelo de citado, nuevo. que son el rol 14.284-2015, episodio segundo Sandoval Puga, y el episodio 3.821-2006, el caso de doña Julia Retamal Sepúlveda, señoría. Respecto de las causales, voy a remitirme rápidamente a los errores formales. Primero, la causal ya se dijo que no corresponde, la del 15, del 546 numeral primero. Se dijo también que hay varias normas que no tienen carácter de reguladores de la prueba, incluso el 488, que es la única que lo tiene, fue atacado in totum, y además se señala que estas causales se presentan de alguna manera como subsidiarias. Lo otro también, señoría, el recurso hace bastante caudal del hecho de que no está determinado efectivamente qué funcionarios fueron los que dispararon, porque está claro que son de la unidad de la tenencia sumar. Y eso se repite en la página 16, 24, 28, y dice que por definición este delito fue cometido por más de una persona, lo cual aquí nadie está cuestionando, pero lo cierto es que ya desde el caso Letelier ha habido condenas por el artículo 15, número 2, a las personas que inducen la comisión de estos delitos. El caso Letelier, el conocidísimo rol 30.174-1994, o más recientemente también una condena en el episodio Colombo, el rol 94.853 de 2020, episodio Israel Retamal, donde solamente condenan a Pedro Espinosa, Raúl Iturriaga y César Manrique. Por lo tanto, este no es un proceder anómalo ni equivocado y que no hayamos visto nunca en este tipo de causas. Al revés, señoría. La intervención delictiva en este tipo de contextos en la cual encontramos una pluralidad de sujetos obedece a estas organizaciones jerarquizadas y la responsabilidad penal debe reflejar apropiadamente el rol que tienen los superiores. La jurisprudencia, en el mismo episodio Montesinos Rojas ya citado, cita a que existe un relativo consenso en que el rol de los superiores normalmente será la inducción, por referencia a Hernández y Couso, a Politov, Matus, Ramírez, entre otros. Incluso, señoría, el propio Estatuto de Roma y el Derecho Penal Internacional, por ejemplo, en el artículo 25, 3, letra B del Estatuto de Roma, pone al mismo nivel las órdenes, la proposición y la inducción. Y también, además, esos cuerpos internacionales consagran la figura de responsabilidad del superior. Incluso, señoría, el propio Klaus Roxin señala que la ejecución de órdenes por parte del hombre de atrás se asegura en buena medida porque hay muchos ejecutores potenciales disponibles.
De esa manera, la potencial negativa de un individuo no impide realizar el tipo. En este caso, no todos los carabineros formaban parte de este grupo de confianza de Joel Esquivel, pero había por lo menos suficientes carabineros que sí formaban parte de él y podían cometer este delito. Y digo una última cosa respecto de la jurisprudencia citada. Si bien se cita el episodio, o sea, se cita la sentencia ROL 4822 del año 2011, ese es un caso en que efectivamente fue absuelto Mateo Durruti del regimiento de ferrocarrileros, porque la Corte consideró, en este caso la Ilustrísima Corte de San Miguel, lo cual ratificó la Excelentísima Corte Suprema, que no estaba claro que él haya tenido conocimiento de los hechos. Yo en particular no habría citado esa sentencia porque el propio Mateo Durruti ha sido condenado en otros episodios por la invocación del artículo 15, número 2, y sin que incluso estén determinados quiénes son las personas que cometieron el delito. Por ejemplo, en el episodio José Rodríguez Hernández, rol 6601-2011, él fue condenado por su calidad de jefe del regimiento, habiendo estado acreditado que por lo menos ahí conoció lo ocurrido. Él también lo está en el episodio Uruguayos, Ariel Arcos y otros, rol 21.384 del año 2014. Y por último, señoría, hay otro vicio que a mí me parece que hay que destacar, que es la trascendencia. Es decir, si fuera modificada la sentencia, el resultado sería distinto y en el derecho penal chileno, el artículo 15 engloba diversas hipótesis y todas tienen la misma pena. Si uno dijera, ok, es 15 número 3 o es 15 número 1, de todas maneras la pena es la misma. Y esto también, señoría, lo ha reconocido esta Corte en el episodio Joaquín Montesinos Rojas, en el ya citado rol 14.594-2019, en el considerando 17. Entonces, sea cual sea el escenario, se debe sancionar al responsable con la pena prevista para el autor del delito. Y por último, algo que se dijo respecto del dolo, esta excelentísima Corte Suprema ha ratificado que los delitos de secuestro con grave daño o el secuestro calificado se responde aún eh, con dolo eventual e incluso con la culpa. Y aquí puedo citar simplemente para cerrar el caso Paine, episodio principal, en el cual se sanciona a Em, este es el rol 149.250 del año 2020, en el cual se sanciona a título de secuestro con grave daño a efectivos policiales que ponen a disposición de unidades militares a las víctimas para ser ejecutadas. Y esa sentencia cita también la doctrina, por ejemplo, la obra de Matus y Ramírez en su edición del 2019. Por lo tanto, señoría, no hay bases para acoger este recurso, hay una jurisprudencia latamente consolidada y termino, por lo tanto, ahí mis alegaciones instando por que sean rechazados los recursos y se declare que el fallo de segundo grado no es nulo. Y ahí me ajusté también al tiempo comprometido y creo sin haber repetido. Muy bien, abogado, muchas gracias. ¿Puede agregar entonces el abogado que Muchas, falta? muchas gracias, excelentísima Corte. Trataré de ser muy breve. La premisa central pasa a ser que la sentencia, la resolución nada no incurre en ningún vicio de nulidad, ningún vicio para la casación. Y fundo el alegato en tres argumentos. En primer lugar, el argumento de forma, tenemos que el recurso de casación pasa a ser un recurso de derecho estricto con resoluciones específicas, causales específicas y forma de interposición también reglada. En cuanto a la forma de interposición, ya adelantó mi colega respecto de la incompatibilidad de las causales entre la causal del 546 número 7 con la causal del 546 número 1, número 7 relativo a la valoración de la prueba, y el número 1 relativo a la supuesta infracción de ley en materia de determinación de pena, no bastando su interposición tampoco una en subsidio de la otra, porque eso ya ha sido resuelto por la jurisprudencia, que no corresponde toda vez que no queda, digamos, como que el tribunal vaya a decidir por qué causal, digamos, acoger. Sobre eso, la jurisprudencia son causas roles 19.165 del 2017, 13.877 del 2019 y 12.820 del 2019. Esa es la primera razón. La segunda razón alude a una de las causales que se invoca, la valoración de la prueba. El recurrente en ningún minuto especifica cuál es, o no las desarrolla totalmente, cuáles son
los supuestos vicios de la valoración de la prueba, más bien pareciera ser una simple discrepancia en la valoración y esa simple discrepancia no da tampoco para un recurso de casación. Pareciera inducir algo de principio lógico de razón suficiente, pero el mismo recurrente explica, establece, señala cuáles fueron los antecedentes probatorios que se tuvieron en consideración para llegar a las conclusiones que el recurrente discrepa, como son el listado de funcionarios, las 5 declaraciones de los testigos que se mencionan, las declaraciones que hay que agregar, las declaraciones de los demás detenidos pobladores, y finalmente la confesión del imputado, al menos la confesión en cuanto a la jerarquía que tenía y a raíz de toda la prueba rendida en autos, toda la dinámica de lo hecho. Entonces, es de concluir que había prueba, había razón suficiente para sostener la conclusión a la que se llega. Y un recurso de casación no es el medio idóneo para cuestionar una simple discrepancia en su valoración. Tercer argumento. Respecto de la última de las causales que se invocaron, se refiere al artículo 15, número 2. Acá se presentan dos preguntas al mismo tiempo. La primera pregunta es ¿qué tipo de participación cubre el artículo 15, número 2 del Código Penal? Y la segunda pregunta es si esa forma de participación es accesoria o principal. ¿Bien? Respecto a la primera pregunta, el artículo 15, número 2 sostiene, se consideran autores, número 2, los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutar el delito, a ejecutar el hecho. Eso es claro y la doctrina ha ido avanzando en qué incluye ese tipo de autoría, tipo de participación, la inducción, en primer lugar, el sujeto forma la voluntad mediante hechos directos, en otro, en el inducido, para un delito determinado, creando la intención, o bien, según Jacobs, reafirmando también sería posible. Segunda autoría, la autoría inmediata clásica, el autor detrás del autor, y el instrumento, ya sea por coacción, error o inimputabilidad. Y la tercera, que se va agregando también por la doctrina, la autoría por dominio de organización, o por aparato organizado de poder, esto es desde Roxin, Callambos, que exige ciertos requisitos, la organización que está actuando al margen del derecho, la relación de mando y obediencia, la fungibilidad del autor ejecutor, es decir, que sea reemplazable fácilmente, y una elevada disponibilidad del hechor a cometer el delito. Sobre eso, ya Sergio Yáñez hace bastante tiempo, en 1975, en la revista de Ciencias Penales, sostenía que precisamente ese tipo de autoría, la autoría por dominio de organización, está incluida en el 15 número 2 y señala, y cito brevemente, No hay problema. señala, sin entrar al problema de si se puede subsumir la actuación de un autor mediato directamente en la descripción típica, podemos estimar a grandes rasgos que en algunos casos, como el uso de coacción, pues es irresistible para estimar que hay dominio del hecho, puede ser incluido en la situación de los que fuerzan a otro a ejecutarla. Y luego, igual predicamento podemos seguir respecto del que debe acatar la orden de superior y en los casos que Roxin llama dominio de la voluntad mediante un aparato de poder organizado. ¿Eso en dónde lo está situando? En la primera parte del 15 número 2, los que fuerzan a otros. Así también ha sido resuelto por este excelentísimo tribunal, causa rol 4691 del 2007, a propósito de un homicidio calificado, considerando el 38º de la sentencia de reemplazo, señala también, no escapa a estos sentenciadores por encontrarse en el centro de la cuestión a resolver, la actuación punible de los hechores condenados en cuanto a agentes del Estado, lo que determinó específicamente sus participaciones como autores en la modalidad de lo que se conoce como dominio de la voluntad mediante un aparato organizado. Eso respecto a la primera pregunta que se formula. Ahora, en cualquier caso, sea cual sea, o sea, si es un inductor, autoría inmediata clásica o autoría inmediata por dominio de organización, en cualquier caso la pena sigue siendo la misma y por lo tanto no varía en lo dispositivo del fallo. La última pregunta que se formula, ¿es esto accesorio? La respuesta evidente es que no. La accesoriedad solo rige para la complicidad o encubrimiento y no así para los otros tipos de autores. Es un tipo de imputación principal y por lo tanto, si bien presupone un instrumento, no es necesario que el instrumento esté identificado, individualizado o aún inclusive condenado. Lo supone, pero no es una responsabilidad accesoria. Por eso argumento, y eso está en el mismo fallo que ya citaron de mis colegas, 14.594 de los. Muy bien. Por eso argumento que solicitamos que se rechace el recurso de casación.
Muchas gracias. Muy bien, abogada, abogados, se ha por terminado los alegatos y la causa queda en estado de acuerdo. Terminada la audiencia. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, colega. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias, hasta luego, Se pasó colega, un hasta minuto. luego.